La vida es etcétera. Mejor expresión que esa nunca he encontrado. Y para seguir con una frase de Guimarães Rosa, que se la puede encontrar en Cada Sertón Veredas, donde le narra a un médico algo que él no entiende, dice, lo que yo le voy a contar es algo que yo sé y usted no sabe. Pero lo importante que yo quiero contarle es algo que yo no sé si sé y es posible que usted sepa. Tal vez los que vean esta película sepan mucho más que yo, porque estoy dejando documentada mi ignorancia a través de la imagen y del sonido. La llegada a Salta es enteramente fortuita. Vine a Salta como podría haber ido a Tanganica, ¿sí? Fue por una cuestión de enlace de profesores amigos, de colegas, pero no diría que fuera una elección Salta. No, nunca diría que, bueno, vengo a Salta corrido por alguien. No es el caso de los frankfurtianos, digamos así. No tengo la Gestapo pisándome los talones, ¿sí? Más aún, cuando me voy a Francia no me voy como exiliado, me voy con una beca del CONICET, ¿sí? Como becario externo, a estudiar Hegel y Marx en Poitiers. Si yo me preguntara, bueno, se podría decir que me hubiera gustado el paisaje urbano, porque no había cambio con esta suerte de casablanquismo romántico del Mediterráneo español, ¿no? Salta, si a mí me hubieran dado mi hipnótico y me trasladan y me despierto en Salta, y no habría pensado que no cambié de país sino de barrio, ¿sí? Porque es muy parecido. Si Salta es colonial tanto a nivel urbano, es decir, por fuera como por dentro, ¿sí? Hay una mentalidad colonial en Salta. A veces suelo decirle a algunos amigos que para mí el Valle del Elma es algo así como el criadero de las esencias, ¿no? Como que todo está regido por el principio de identidad en Salta, ¿no? Es decir, el peso de la tradición, ciertas supersticiones, el prejuicio. Es como que aquí el iluminismo no pasó, y si pasó, pasó muy rápido. A veces me daban una palmadita en la espalda, pero no sabía discernir si era un gesto amistoso o una de las tantas formas de integrarme a las tribus que querellan entre sí. Me acuerdo que bastaba, apenas llegado a Salta, ir al Paraíso, un bar que había por entonces cerca del Victoria, sentarse en una estratégica butaca para poder enterarse del diámetro de la capa de ozono, de los cambios en las estructuras elementales de parentesco, las historias de alcoba, de entrepiernas, etc., ¿no? Y estar más o menos al día en esta aldea más o menos promiscua e incestuosa que es Salta. Y vos sabés que nunca los vi, nunca los molesté, nunca abrí, ni toqué, ni nada. Pero los viste laburar. No, fue en algún viaje y yo vine y me encontré con esas dos cositas aquí. Advierto cierta ciclicidad en mi vida. Y ya me está alarmando un poco. Me estoy quedando,
La ciclicidad consta de 15 años. Nací en un pueblo de frontera, Salto. Había un fortín, se llamaba La Invencible, lo cual permite inferir de un modo no ilícito que ahí se mataron muchos indios. A los 15 años me voy a Buenos Aires, otra frontera. A los 30 me voy a Poitiers, que es una frontera de altísima condensación simbólica. Es donde Carlos Martel derrota a los musulmanes, ¿sí? Y comienza, digamos, este repliegue del musulmán y el abandono de la península ibérica, que coincide justamente en 1492 con la conversión del judío, la expulsión del moro y el descubrimiento de América, que es, yo creo que si hablamos de obras maestras del Renacimiento, podríamos decir que el descubrimiento de América es la obra maestra de la humanidad. Tal vez la iniciativa fue española, pero digo que es dejando de lado el genocidio, obviamente que no lo quiero omitir, pero digo que, bueno, se unifica por primera vez territorialmente el planeta. En Salta hace 20 años que estoy. A veces me pregunto por qué. Porque tengo tiempo para estudiar, tengo tiempo para leer, creo ser una persona bastante actualizada en filosofía contemporánea y teoría social, y también esto que decía acerca de las bandas que le pongo a cada unidad temática en mis programas, ¿no? Es decir, después de enunciar los contenidos de la unidad temática, le agrego una banda que dice banda sonora, banda dramática, banda fílmica, banda narrativa, es decir, novelistas, pintores, músicos, dramaturgos. Yo no sé si en Buenos Aires habría tenido el tiempo como para frecuentar literatura, escuchar música, ver pintura. Yo tengo una buena colección, una buena pinacoteca, se dice, una buena pinacoteca personal, tengo mi pequeño museo, digamos, como se puede ver abajo, en la biblioteca de abajo, y las tardes de lluvia, bueno, me quedo mirando pintores que quiero mucho, entre ellos Corot, Mantegna, Rembrandt, y bueno, estas figuras, del mismo modo que los novelistas, aparecen en las bandas que acompañan a las unidades temáticas que se dan en los cursos de grado y también a veces de posgrado. Yo creo que aquí se rompe la periodicidad quincenal. Creo que en Salta ya me quedo, ¿no? Si me siguiera preguntando no sabría decir por qué. Creo que las poquitas cosas que he dicho dan una idea de por qué Salta me resulta grata. Además vivo en un lugar que es un privilegio, esto es un paraíso, San Lorenzo es muy bello. Y la banda sonora de Salto es el folclore. Tocaba la guitarra, cantaba, cosa que sigo haciendo pero ya muy mal. Para mí Francia casi no tiene banda sonora. Curioso, ¿no? Curioso. No puedo recordar alguna, ninguna. Sí España. En España tuve la fortuna de escuchar muy buen jazz. Había recitales en el mes de agosto, en plena temporada estival, en Sitges, que era el lugar que residía. Y bueno, pude escuchar en vivo a Lionel Hampton, a Ray Charles, a Joe Pass, a Oscar Peterson, a Cootie Williams, que estaba entre el público en la noche que Lionel Hampton daba su recital. Levanta la trompeta y lo hace subir al escenario. Fue notable, ¿no?
Y la de Salta, curiosamente, es como que es un tango diferido, porque correspondería a la etapa de Buenos Aires. No obstante, es el momento en que más he vuelto a escuchar tango, me hago mis escapadas a Buenos Aires para ir a la comparsita que está ahí en Chile y Balcarce, o taconeando. Y bueno, tengo mis CD que me acompañan, me hacen pasar tardes muy gratas escuchándolo. La banda sonora de Buenos Aires también fue el tango, también fue el tango, porque tuve la dicha de ser compañero de Oscar del Priore, y bueno, él me invitaba como se hizo muy conocido a propósito de haber ganado 2 concursos, en Odol Pregunta, se hizo amigo de todos los músicos, y bueno, pude escuchar a Piazzolla personalmente en varias ocasiones, ya sea en ensayos o grabaciones. Una tarde, Oscar del Priore me llama para ir a un ensayo de Piazzolla en Radio Splendid. Bueno, Piazzolla nos cuenta en esa oportunidad que el domingo previo, sí, casi la víspera de este martes, había ido al Tigre con su mujer y su hija y se le había ocurrido un tema que se llama Los Poseídos. Lo anotó en una servilletita de papel que nos mostró, 4 compases. Y una cosa que me llamó profundamente la atención es que esto que anotó el domingo, el martes lo llevó orquestado. Y una particularidad de las partituras de Piazzolla era que numeraba los compases. Entonces, me acuerdo que comienza el ensayo, lo tocan por primera vez y le dice Piazzolla a Jaime Gossis, te quedaste en el 68. ¿Sí? Se fue fuera de tiempo. Lo ensayan de nuevo y salió bien. A la noche lo tocaron en Radio Splendid. Lo escuché ya en mi casa. En una ocasión posterior, Oscar del Priore me invita a ir a una grabación donde iba Biaggi a escucharlo a Piazzolla. Estábamos en la sala de grabación, mientras los músicos preparaban los instrumentos y demás, y me acerco a Piazzolla para decirle si no me hacía el favor de tocar al menos 4 o 5 compases de Los Poseídos, que para mí tenía un efecto muy fuerte, porque yo en ese momento estaba leyendo Los Poseídos de Dostoyevsky, la adaptación teatral de Albert Camus, de la misma novela de Dostoyevsky, y bueno, miraba a Picasso, era mi universo cultural del momento. Miraba a Picasso, escuchaba a Piazzolla, leía Dostoyevsky, Camus, Sartre, lo que leíamos en la década del 60. Esto en lo que hace a la fase estética, también leía Marx, Freud, etc., ¿no? Pero bueno. Y resulta que cuando Piazzolla se dispone a darle una respuesta satisfactoria a mi pedido, desde la pecera nos hace señas, bueno, muchachos, fuera porque vamos a empezar la grabación. Entonces sueño. Una cosa recurrente en mis sueños es que yo esta comparsa de fantasma que he visitado durante la vida diurna me los llevo a mi pueblo, es decir, al hotel de mi padre. ¿Sí? Me mandé una estupenda condensación, que yo estaba leyendo Freud. Digo, bueno, este sueño tengo que anotarlo, tengo que escribirlo. Entonces, por eso me lo acuerdo y lo puedo contar. Me acuerdo que Piazzolla estaba al lado de estas rejillas donde se apoyan los vasos. Estaba en el hotel. Y le pregunto cuál es su filosofía. No le pregunto por su música, ¿cuál es su filosofía? Y Piazzolla me dice, es inmoral. Es todo lo que recuerdo del sueño. De tal modo que, como podrás ver,
como se, ¿qué pasa? Que se me desdibujaba en el sueño el rostro, por momento el rostro era de Piazzolla, por momento era de Camus, por momento era de Dostoyevsky, por momento era de Picasso, pero había un primado de Piazzolla, ¿sí? Y yo creo que el sueño, las asociaciones libres, que yo más bien llamaría asociaciones ilícitas, escogió a un personaje, a un músico, a Piazzolla, ¿sí? Es decir, se intercambiaban los rostros, pero la presencia más relevante era la de Piazzolla. Entonces, bueno, podemos decir que la banda sonora de Buenos Aires, compartida oníricamente con Salto, mi pueblo natal, es el tango. La producción filosófica del siglo XX está asignada por 5 corrientes filosóficas, me atrevería a decir, tal vez omita alguna, pero digo, significativas son 5. La conjunción de pragmatismo norteamericano y positivismo lógico, es decir, Círculo de Viena y pragmatismo clásico norteamericano. No me estoy refiriendo a los actuales pragmatistas, a los neopragmatistas, Rorty, Putnam, Quine y Davison, sino a William James, Dewey, es decir, aquellos que son sofocados a consecuencia de la migración del Círculo de Viena a Estados Unidos, que se incorpora a la vida académica, cosa que no hace la Escuela de Frankfurt, y desplaza al pragmatismo y prácticamente se introduce el positivismo lógico o análisis filosófico. Esa es una. La otra es la dialéctica, que después del arrogante gesto del giro lingüístico es como que pasó a un segundo plano. ¿Sí? Y es la que yo intento precisamente reivindicar a propósito de mi frecuentación a la Escuela de Frankfurt. Son dialécticos, con esta dialéctica de 2 tiempos que señalábamos, ¿sí? Es decir, un tercer momento que falta y se presenta bajo la forma de una promesa sin cesar diferida, que es una de las corrientes con las cuales más simpatizo. Después tenemos la hermenéutica, donde las figuras más relevantes serían Heidegger, Gadamer, Paul Ricoeur, en cierta medida el deconstructivismo de Derrida y Paul de Man pertenecen a esta corriente, son formas derivadas de la corriente hermenéutica. Con ella estoy un poco enemistado, con esta corriente. ¿Por qué? Por el uso que se hace en Salta de esta corriente. Sí, se la moviliza para... como esta corriente exalta la tradición, la autoridad y el prejuicio, ¿sí? En un lugar que la tradición, la autoridad y el prejuicio están decididamente arraigados, esta corriente me parece como que para Salta consolida el conservadurismo de este criadero de las esencias que es el Valle del Lerma. El postestructuralismo francés, con el cual tengo mucha afinidad, hay figuras tan relevantes como Lacan, Lévi-Strauss, Roland Barthes, que serían los postestructuralistas en sentido estricto, dado que usan el glosario básico procedente de Saussure, ¿sí? Es decir, dado que para Saussure el lenguaje es un sistema de signos que debería ser englobado en lo que él llama una semiología general, es decir, que el sistema de signos es un segmento de una semiología general. ¿De qué se ocupa la semiología general? De faits humains, de hechos humanos. No es casual que con el postestructuralismo francés la filosofía se convierta en metateoría social. Si la semiología se ocupa de hechos humanos, obviamente la filosofía, el postestructuralismo francés es
un diálogo permanente entre filosofía y teoría social, con la cual simpatizo en particular con Foucault, que no pertenece estrictamente a Foucault y Deleuze o Serres, un historiador de la ciencia realmente notable, que no son estructuralistas, postestructuralistas en el sentido estricto. Yo creo que esto se debe a un equívoco que deslizó Habermas, que metió a todos en un mismo grupo y no supo hacer la distinción que correspondía. Lo primero que hago cuando viene un profesor invitado extranjero es preguntarle con qué corriente filosófica actual simpatiza. Si es de contemporánea, obviamente, ¿no es cierto? De filosofía contemporánea. Y he notado, con cierta amargura, que el positivismo está en todos lados. El positivismo no es una corriente filosófica políticamente neutra, es el sostén epistemológico del programa neoliberal. Popper propone un método hipotético deductivo como el único viable y critica la inducción, después de malversar el pensamiento de Hume, que no entendió por otra parte. Y propone, ¿qué teoría? La teoría de la falsación. Es decir, que él no es un verificacionista, sino un falsacionista. Él reconstruye la racionalidad científica a partir de lo que él llama falsacionismo. No se trata de probar la verdad de una teoría, sino desmentirla. Es decir, hay una suerte de alternancia rítmica de conjeturas y refutaciones, que es, por otra parte, el título de una de sus obras. Ahora bien, el falsacionismo presupone la inducción que él critica. ¿Por qué? Si yo quiero validar la teoría falsacionista de Popper, o Popper lo quiere validar él mismo, ¿qué tiene que decir? Bueno, tenemos una teoría sub 1, una teoría sub 2, una teoría sub 3, una teoría sub 4. Ah, bueno, la falsación sub 1 de la teoría sub 1 dio resultado. La falsación de la teoría sub 2 dio resultado. La sub 3 dio resultado. Por tanto, la teoría falsacionista es legítimamente válida. Eso presupone la inducción. ¿Por qué la teoría sub 4 a lo mejor no marchaba? ¿Sí? Entonces, pero acá yo creo que el problema de Popper con la inducción no es un problema epistemológico en sentido estricto, es un problema político, que creo que no lo advierten. ¿Cuál de las inducciones disponibles o imaginables es la más desaforada de todas? No cambiar un paradigma científico, sino cambiar el mundo, este mundo cruel, este mundo de accesos desiguales al consumo, al poder, a lo que fuere, ¿no es cierto? Es decir, esta sociedad cruel, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto? Querer cambiar el mundo. ¿Esa inducción qué es? La utopía. Entonces se pronuncia contra la utopía. ¿Sí? Es curioso que en 1847 von Hayek, el padre del actual modelo neoliberal, funda en Estados Unidos una asociación que era interdisciplinaria, agrupaba arquitectos, sociólogos, epistemólogos. Obviamente la figura de Popper era la figura, como tal vez su nombre lo indica, la figura Pope, ¿sí?, del grupo. Una de las últimas reuniones que tuvo este grupo llamado Mont Pelerin fue en el Chile de Pinochet. Fue acogido calurosamente por todos los intelectuales vinculados al régimen militar. Uno, estaba von Hayek, no estaba Popper en esa ocasión, pero en la disertación inaugural en Chile, en 1982, este señor dice lo siguiente, que Pinochet restableció las libertades públicas y el pluralismo ideológico.
En noviembre de 1970, con Ariel Civilón hacemos un viaje a Chile a consecuencia de la asunción del mando de Salvador Allende. Pasamos una semana realmente espléndida, intercambio en todos los órdenes, es decir, todas las delegaciones extranjeras, sociólogos, arquitectos y bueno, comandantes de organizaciones armadas, ¿sí? de tal modo que hubo intercambio en todos los órdenes, cuando lo digo en sentido enfático, intercambio de estrategia en guerrilla urbano y rural, intercambio de teoría social con los sociólogos, antropólogos, etc., intercambios filosóficos, intercambios literarios. Bueno, allí fue una figura, tal vez la figura más relevante que acudió a la asunción del mando de Allende fue Julio Cortázar. Me sorprende que no estuviera Carlos Fuentes y también José Donoso. Tuve la suerte de hablar 2 veces con Cortázar, 2 desayunos. Como éramos 3 argentinos, quienes estábamos con Cortázar en el desayuno, advertí en Cortázar un tono casi hosco, distante, frío. Yo, que era un muchacho, no me tuteaba, por ejemplo. Había 2 delegaciones sindicales, la de Raimundo Ongaro y la de Agustín Tosco. Obviamente que la de Agustín Tosco era numerosísima. Era Agustín Tosco y un cortejo. Mientras que Raimundo Ongaro fue él y su guardaespaldas. ¿Sí? Hubo un almuerzo en el Hotel El Conquistador, donde se alojaba Cortázar. Yo estuve presente en el almuerzo, estuvo Enríquez, que era el dirigente máximo del MIR, pero yo me enteré después del almuerzo, me lo dijo Ongaro, porque claro, no se podía decir esto así nomás, impunemente, digamos. Si bien el MIR había dado una tregua, digamos así, vigilante, ¿no? Más aún, dado que pocos días antes habían asesinado al general Schneider, se temía un secuestro de una figura relevante, que era Cortázar. Entonces, creo que se alojaba en el 4º o 5º piso del Hotel Conquistador, y el MIR puso hombres armados para patrullar el piso en defensa de Cortázar. Y cuando Cortázar salía a caminar, a vagabundear, que es su estilo, iba custodiado, sin que se notara demasiado, pero iba custodiado. Es un día donde hay una reunión en la Casa de la Cultura. Bueno, había un panel del cual Cortázar tenía que formar parte. El panel ya estaba formado y Cortázar no llegaba. Se comienza a impacientar el auditorio, también los panelistas. Uno de los panelistas dice, bueno, no esperemos más, porque seguramente Julio Cortázar debe estar jugando a la rayuela con la maga en algún rincón de Santiago. Y en eso se abre la puerta y Cortázar lo escuchó. En este contexto político, pasar a la cuestión lúdica del juego con la maga era casi un acto agresivo, desconsiderado. Entonces Cortázar no fue al panel, se sentó así al lado nuestro, así en las butacas, porque era una especie de cine, ¿no? Con un rostro visiblemente malhumorado, ¿no? Y desde el llano, como decíamos entonces, hizo críticas a los panelistas, pero sin formar parte del panel. Como que la humanidad se encamina alegremente al cataclismo. El positivismo socialdemócrata, que no se diferencia en nada del modelo neoliberal, se ofrece como único modelo viable. ¿Qué hace?
Es decir, ¿qué postula? ¿Cuál es el postulado básico? Resolución de conflictos por vía discursivo-argumentativa. ¿Por qué? Y ellos los pueden hacer, en cierta forma, resolver los conflictos por vía dialogal. ¿Por qué? Y porque son beneficiarios de la distribución diferida de 5 siglos de acumulación primitiva de capitales realizada en la periferia. Si ellos ya pueden resolver los conflictos por vía argumentativo-discursiva sin apelar a la violencia, es porque viven cómodos. Es decir, hay un acceso, no diría generalizado, pero sí hay un acceso masivo al consumo, lo cual trae como consecuencia que una pacificación de los conflictos de clase, al menos momentáneamente, ¿sí? Y es decir, que tenemos una suerte de comparsa de obreros dóciles, ¿sí? Que viven satisfechos, son esclavos de amos prósperos. Y se las ha ingeniado tanto el modelo neoliberal como el modelo socialdemócrata de endeudarlos, de permitirles un acceso generalizado al consumo, masivo al consumo, que ha traído, como decía recién, una pacificación de los conflictos de clase. ¿Y esto qué pasa? Que este es el horizonte político que tenemos a la vista. No tenemos otro alternativo inmediato. ¿Por qué? Porque las masas, si es que existen, ¿sí?, han sido capturadas, son cautivas de estas dos formas que se proponen como alternativa y que en realidad no lo son porque es una misma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ideologema de base de estos dos proyectos, tanto del modelo neoliberal como de la socialdemocracia? La glorificación del progreso, pero desatendiendo ¿qué? Algo fundamental, la regresión social. Sí, avanzamos a nivel científico, pero ¿y la regresión social que ello implica? Creo que una obligación de los intelectuales es organizar el pesimismo contra esta glorificación socialdemócrata y neoliberal del progreso, ¿sí?, que no tiene en cuenta la regresión social. Yo creo que es un deber cívico organizar el pesimismo frente a este capitalismo triunfalista, ¿sí?, que divulga Internet y promulga Internet a través del pensamiento único que impone, como decíamos, la ideología de lo inevitable. Este es el único modelo viable. Yo creo que eso hay que denunciarlo. Yo lo hago humildemente a través de la cátedra, a través de las conferencias, a través de los cursos de posgrado, allí donde puedo, como lo estoy haciendo ahora, ¿sí? Yo creo que la filosofía fue bastante vanidosa, desde Platón hasta Habermas, el último representante de la escuela de Frankfurt, que para mí no lo es, porque renunció al programa de la escuela de Frankfurt. Era un reivindicador de la socialdemocracia, donde para los frankfurtianos viejos se incubó el fascismo, etc. Bueno, hay una larga tradición que se inicia con Platón y diría que culmina con Habermas para ser rápido, que cree que la filosofía está facultada para dar respuestas a todas las preguntas. ¿Sí? No solo dar respuestas a las preguntas, sino dar soluciones a los problemas prácticos. Bueno, esto se derrumba con Nietzsche. Nietzsche es el primero en advertir esto. Y se agudiza luego, bueno, con los frankfurtianos, Benjamin, Adorno, con Freud. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol del intelectual, del filósofo? Y bueno, ¿qué hicieron hasta ahora, desde Platón a Habermas, los filósofos? Dar respuestas globales. ¿Y las masas qué esperan? Respuestas locales. Si es viable alguna resistencia, hay que pensar de un modo local.
no generalizar, ¿sí? Entonces como que pareciera ser como que los intelectuales nos pueden declarar hasta prescindibles, digamos así, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, ¿qué se creía un intelectual de izquierda más o menos ingenuo? Y bueno, que él era el portavoz de esta mayoría silenciosa y que él asumía los reclamos mudos de las masas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún creía en las vanguardias. Hoy las vanguardias no existen más. No existen más porque, bueno, si existiera la vanguardia, ¿y vanguardia de quién? ¿Hay masas que sigan las vanguardias? No las hay. Yo soy respetuoso de la religiosidad de las masas, pero no cuando esa religiosidad es inducida por altavoces. Salta tiene una sismografía bastante especial, ¿sí? A pesar de que, según se dice, hay hasta 6 sismos diarios casi imperceptibles para nosotros, pareciera que lo único que se mueve es la naturaleza, ¿sí? Son pequeños sacudones naturales que pasan desapercibidos, pero en cuanto a relaciones sociales, no hay sismos, ¿no? Salta carece de sismos sociales, ¿sí? Es decir, o como que pasan, y si los hay, pasan tan inadvertidos como los sismos que registra el sismógrafo de aquí de San Lorenzo, ¿no? A veces es curioso, pero fíjate que esto me inquieta mucho porque es como que me produce a mí esta inquietud que un ligero sismo le produce al sismógrafo, ¿sí? Es decir, como cuando estoy escribiendo, ¿sí? Veo que la lapicera tiene ligeras oscilaciones de sismógrafo, por la inquietud que me transmite todo esto que presenciamos aquel día en la manifestación, ¿sí? Que, bueno, pasa todo esto y bueno, es así, ¿no? Me cuesta entenderlo. Tal vez se vea en mi rostro de cierto azoramiento ante la magnificencia y este espectáculo tan bien montado, ¿no? Pero me cuesta entenderlo, ¿no? Me cuesta entenderlo porque, bueno, será mi permanencia en Europa. Yo no he visto nunca fenómenos similares, ¿no? Fenómenos de masa, de tal magnitud, equivalentes a lo que pasa aquí a propósito del milagro, ¿no? No obstante, se insiste, siendo que tenemos un guardián antisísmico que se lo pasea por las calles, y como que no entiendo mucho el sentido, porque si está ahí, dejarlo quieto ahí va a proteger igual. Si la creencia fuera genuina, no es necesario pasearlo, basta con que esté en el lugar que está. Es un garante antisísmico inmejorable. Como todos los años, sumamos con la oración del peregrino la piedad. Creo que estamos viviendo un presente extremadamente convulso. Han proliferado los diagnósticos de la modernidad
en particular a partir de un artículo que Habermas escribió en 1981 que se llama La modernidad, un proyecto inconcluso. Si fuéramos a Foucault, en una obra que se llama ¿Qué es el iluminismo?, obra bastante, diría, te intriga. ¿Por qué? Porque comienza hablando de un representante tal vez el más genuino y más relevante del siglo XVIII, que es Kant. ¿Sí? Es un representante de la modernidad del siglo XVIII. Y lo hace a propósito de la lectura de un escrito irrelevante de Kant. Irrelevante desde el punto de vista filosófico, pero muy relevante para Foucault, en tanto que este artículo, no es una obra, este artículo es una respuesta periodística, no me acuerdo del periódico que la formuló, donde respondieron varios filósofos. Y la pregunta era, ¿qué es el iluminismo? Entonces, para Foucault, si este trabajo de Kant, minúsculo, algún valor tiene, es porque es una respuesta al presente histórico. Y como Foucault pretende hacer una ontología del presente, ¿no es cierto? Si ese trabajo cobra algún valor para Foucault, es precisamente porque, no porque sea, precisamente porque es periodístico. ¿Qué nos dice? Que a la modernidad hay que entenderla como, no como una época históricamente identificable, datable, situable, sino que hay que comprenderla como el ethos filosófico de la crítica. Y hay que tratar de no chantajearla, es decir, no pronunciarse ni a favor ni en contra, es decir, indagarla. Obviamente que esto te da a entender que está terciando en una áspera disputa entre los frankfurtianos de la fase heroica, Adorno, Benjamin, Horkheimer, y su último representante, Habermas. Habermas, que reivindica la modernidad, y Benjamin, Adorno y Horkheimer, que la desmantelan. ¿Sí? Pero hay algo notable en el planteo de Foucault. ¿Y en qué consiste? Que después de una vistosa estrellita, como diría nuestro amigo Cortázar, pasa de Kant a Baudelaire. Ya no está hablando de la modernidad, pues está hablando del siglo XIX. ¿Sí? Y entonces comienza a caracterizar la modernidad no a partir de un representante del siglo XVIII, sino a partir de un representante del siglo XIX. Habla de una heroización del presente. ¿Sí? De una heroización del presente. Ahora, ¿quién encarna? ¿Quién es el protagonista de esta heroización? Para Foucault es el dandy. El dandy por lo general es un ex-rufián, ¿sí? Que se convierte en batidor de la cana, le fue bien en el negocio prostibulario, abandona el bailongo de barrio con su anexo prostibulario y su antesala del franeleo, como se decía, ¿sí? ¿Y a qué? ¿Y accede a qué cosa? Y va al cabaret del centro. Comienza a codiciar a las cocottes recién importadas de Polonia, fundamentalmente, y de Francia. No eran más atractivas que nuestras chinitas llegadas del interior, que se apeaban de los trenes en retiro. Acá es interesante el cruce que se produce. Si un malevo de barriada quiere asistir al Tabarís, y no puede ir con alpargatas, lengue y bombacha, no. Tiene que empilcharse. Es decir, que tiene que adoptar ciertos hábitos del dandy, ¿sí?
Pero al mismo tiempo, el dandy, los niños bien, el das baby, como dicen los yanquis, adopta a su vez conductas del mareo. Foucault era un archivista, siempre andaba removiendo papeles viejos, que yo, descubre una cárcel que había diseñado Jeremías Bentham, un utilitarista inglés, que consistía en tener una especie de torre central rodeada por un anillo repartido en sectores que constituían las celdas. La particularidad de esta cárcel era la transparencia de la celda, porque el recluso de cualquier suerte era supuestamente visto sin poder ver y el vigilante veía sin ser visto. ¿Sí? Entonces, ¿qué se representaba en cada uno de estos cubículos, de estas celdas? Y bueno, era una especie de teatro de la crueldad. ¿Por qué digo transparencia? Porque había barrotes para dentro del patio de la cárcel como para afuera. Entonces siempre veías, si había sol, lo veías al recluso a contraluz. Es decir, que en ningún momento se sustraía al ojo del poder. A partir de esta metáfora arquitectónica, que no se llegó a construir en su momento, Foucault habla de sociedad panóptica, ¿sí? La sociedad donde vos sos vigilado sin poder sustraerte en ningún momento al control, a la vigilancia. Entonces, ¿qué dice? Que las ciencias sociales son colaboracionistas en la división social del poder. Tenemos una institución y una ciencia social que se ocupa de esa institución. Veamos cómo esa ciencia social es una colaboracionista en la división social del trabajo de dominación. Foucault, tomando una frase de Deleuze, dice: Edipo es un instrumento de poder. No se está refiriendo obviamente al Edipo de Sófocles, sino al Edipo de Freud. ¿Sí? ¿Cuál es la concepción libidinal de Edipo? Una libido triangulada, estaqueada en ese triángulo en cuyo vértice encontramos papá, mamá, nene. Si nos imaginamos el triángulo y trazamos fuera del triángulo un espacio de una libido sustraída al triángulo, ¿qué encontramos? Una suerte de sexualidad periférica. ¿Sí? Esa sexualidad no está al servicio de la producción y reproducción que repone la fuerza de trabajo que la muerte retira del mercado. Es una libido gozosa, si se quiere, libertina. ¿Quién colabora para detectar ese comportamiento libidinal de una figura que lo instaura también la psicología? El perverso. Entonces, ¿qué hace el sociólogo? Acá tenemos otra ciencia que colabora en la división social del trabajo de dominación. ¿Qué hace el sociólogo? Una tipología del perverso. Es decir, hace una especie de identikit del perverso para que antes de que la policía se haga la razzia nocturna, lo identifique. ¿Este perverso qué hace? Y bueno, goza de una libido sin descendientes. ¿Y eso cómo hay que visualizarlo desde el punto de vista del capitalismo? Eso es un fraude demográfico. Si pasamos a la escuela, segunda instancia, otra institución, ¿cuál es la ciencia social que legitima esa institución? Se va a repetir el mismo planteo que en lo que acabamos de decir. Es decir, los contenidos de la enseñanza van a estar al servicio del sostén y afirmación de lo existente. Él ha empleado la metáfora del panóptico. Estas instituciones son panópticas, porque están al servicio del control. Si pasamos a la economía, otra disciplina semi-humanística, ¿sí? Bueno.
¿Qué podemos visualizar allí? Yo creo que en un primer momento el capital fue mucho más útil para los inversores que para los proletariados, que para el proletariado. ¿Por qué? Y porque quien lee atentamente el capital sabe en qué circuito del aparato productivo hay que realizar la inversión para que el imperativo sistémico de autovalorización del capital sea lo más veloz posible. ¿Sí? Obviamente que Marx no escribió el capital para ponerlo al servicio de la burguesía, pero digo que a la burguesía también le sirve el capital. Lo propio de las sociedades que antecedieron a lo que Foucault llama sociedad disciplinaria eran sociedades con instituciones decididamente autoritarias. ¿Sí? Esta también lo sigue siendo, pero no tanto. ¿Sí? Y allí donde hay un poco de autoritarismo, se genera automáticamente la resistencia. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo pensar la resistencia hoy? Cuando, en virtud del llamado consenso democrático, que nos procura la difusión participativa a nivel planetario a través de Internet, teniendo en cuenta que 3/4 partes de la humanidad no participan de esto, ¿cuál es la estrategia para producir y reproducir adictos a este modelo? La deuda, endeudar a la sociedad civil, y la droga. Es decir, lo que yo llamaría narcodemocracia. ¿Sí? Acá es muy difícil pensar la resistencia. ¿Por qué? Y porque ha comenzado por endeudarnos. Es decir, hacernos cómplices del sistema. ¿Sí? Y eso inculcado ¿por qué? Por este dispositivo que por primera vez cuenta la historia de la humanidad, que nos permite una producción y reproducción instantánea de lo global en tiempo real, que es Internet, que inculca el pensamiento único, que es una forma de fascismo, porque es acallar la unidad de la razón en la pluralidad de sus voces. ¿Y esto acontece después de cuándo? Yo creo que después de la Guerra Fría. Es decir, ya no tenemos un mundo bipolar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué inculca esto? Inculca la ideología de lo inevitable. El único modelo viable es este, no hay otro. Cuando uno pone la tarjeta para hablar por teléfono, o si tiene una casa inteligente, la usa como llave o para bueno, lo que fuere, ¿qué pasa allí? Y bueno, no te expulsan. Dice, parece que compre tu tarjeta y ponga. No es un poder autoritario. Entonces, más que generar resistencia, lo que genera es servidumbre voluntaria. Servidumbre voluntaria en la sociedad civil. ¿Sí? Entonces, es muy difícil pensar la resistencia en este sistema del llamado consenso democrático. ¿Dónde están los espacios públicos hoy? Los espacios públicos se digitalizaron. ¿Sí? Lo propio de un espacio público, tal como lo concebían los pensadores del siglo XVIII, de los cuales hablábamos antes, y bueno, eran espacios públicos donde había intercambios deliberativos, intercambios de argumentos, y lo que se procuraba que era, y bueno, tratar de justificar con buenas razones y argumentos el argumento que uno defendía. Pero si uno vamos al espacio público, no deliberativo, sino al espacio público publicitario, que es el que prima en Internet, la unidad atómica que compone en el ámbito discursivo
este espacio público ya no es el argumento, es el mensaje. Y el mensaje es decididamente pulsional. ¿Sí? Es un mensaje libidinal. Basta sumarse con curiosidad sociológica al chat para darse cuenta de esto, de lo que estoy diciendo. ¿Sí? No hay intercambio de argumentos, hay intercambio de pulsiones. ¿Sí? Es decir, lo propio del argumento que es invitarte a la crítica. Y lo propio del argumento es que invitarte a la interpretación. E interpretar, ¿qué es? Evaluar. Y evaluar es poder pronunciarse por un sí o por un no, aceptar o rechazar la oferta. La pulsión no. La pulsión se instala en el espacio público digitalizado con el mismo desparpajo que una gaseosa de luz, de moda. ¿Sí? Es decir, no suscita la crítica, ni tampoco la espera. Un cartel de Coca-Cola no espera la crítica. Este grado de postración cultural de la sociedad de la cual somos testigos y vemos, al margen de la filosofía, de los libros o de toda cultura libresca, es decir, lo vemos a diario. ¿Sí? Es interesante tal vez hablar un poco de la pulsión por esto, qué sé yo. Hoy la práctica del cibersexo es corriente. Tal vez esto nos va a obligar a redefinir el mandamiento mosaico. Vamos a tener que decir, ama a tu lejano como a ti mismo. ¿Sí? Todo parecía indicar que hoy a las mujeres no se las levanta, se las baja de internet, que al parecer enaltece. ¿Cuál es el tema que se debate desde el 48 al 24? El tema de la organización para la toma del poder. ¿Qué forma adoptar? La forma partido, la forma movimiento, la forma huelga de masas, la insurrección espontánea, no dirigida, digamos así. Bueno, Marx aquí oscila un poco. Es decir, en un primer momento adhiere al movimiento, claro, porque está la socialdemocracia naciente. Entonces, ella como que acaudilla al proletariado y le da una porción de representación parlamentaria, digamos así. Fracasado esto, dado que la socialdemocracia es derrotada, la primera caracterización de la socialdemocracia en Occidente la procura Marx en el 18 Brumario. Vamos a decirla porque me parece que es interesante, porque sigue siendo el comportamiento actual de la socialdemocracia, sigue siendo el mismo. De la socialdemocracia y del neoliberalismo. ¿Qué diferencia hay entre socialdemocracia europea y neoliberalismo norteamericano? Es el mismo. Es lo mismo. El primado del mercado, en todos los ámbitos. La utopía de convertir al mundo en un gran shopping. En el medio de la aristocracia nobiliaria terrateniente y el proletariado, se cree ella por encima de la lucha de clases y se autorrotula como genéricamente el pueblo. ¿Sí? Y Marx dice, sale, dice, de la más vergonzosa derrota, tan incólume como entró en ella.
Dice, siempre está equivocada. ¿Por qué? Porque tiene comportamientos parlamentarios en la barricada y comportamientos de barricada en el Parlamento. Es decir, siempre está equivocada. Es como aquel cazador inexperto que cuando pone el ojo en la mira, pierde de vista la presa. Y cuando pone el ojo en la presa, pierde de vista la mira. Y así se le escapa el tiro y la presa. Marx ha deconstruido todas las instituciones burguesas, mostrando que la modernidad política es modernidad contractual. Y la matriz de la modernidad contractual es la relación contractual libre de tipo salarial, que es el instrumento jurídico de que se valió la burguesía para establecer su régimen de dominación. Es decir, que todas las instituciones tienen como matriz la relación contractual libre, de tipo salarial. Ahí Engels estábamos equivocados al reivindicar la barricada. Y da buenos argumentos para decir que estábamos equivocados. Dice, bueno, ya Haussmann en París había trazado las diagonales, que era la forma más rápida de que la policía llegara para sofocar a los insurgentes, ya sea en la barricada, en la manifestación, o lo que fuere. Dice, pero además de esto, hoy contamos con otros medios técnicos, el ferrocarril y las armas a repetición. Es decir, si tenemos tropas fatigadas porque la resistencia de la barricada es fuerte, y bueno, a 2 horas el ferrocarril nos trae tropas de refresco para sofocar la insurrección. ¿Sí? Después de estos argumentos y otros más, dice, bueno, la barricada ha perdido su encanto. Cosa que irrita obviamente a Benjamin, ¿no? Y dice esto después de contabilizar el número creciente de votos que va obteniendo la socialdemocracia europea en las distintas capitales europeas, en Bélgica, en las distintas capitales, ¿no? Y dice, levantando el dedo alfonsinista, cuando seamos mayorías en el Parlamento, a nosotros, que nos calificaban de metebombas, revoltosos, hacedores de barricada, etcétera, etcétera, le vamos a mostrar a ellos que con cada acto de gobierno violan la Constitución. Engels de repente se vuelve constitucionalista. En un momento de auge, de masas, de lucha, volverse constitucionalista es adoptar, yo creo, y esto es una opinión particular enteramente discutible, adoptar casi, te diría, una posición conservadora. Rehabilitar el sufragio es rehabilitar el contrato. Y rehabilitar el contrato es rehabilitar el capitalismo en bloque. ¿Sí? Recuerdo que Benjamin en la obra de los pasajes, que es una colección de citas, 1400 páginas de citas, en una de ellas dice, en las 4150 barricadas se emplearon 8.500.000 adoquines. Benjamin cuenta adoquines, Engels cuenta votos. Yo creo que esta confrontación ríspida muestra el talante de lo que es la visión benjaminiana de la revolución. Kafka dice que cuando se comienza a construir la Torre de Babel, que aquí hay que quitarle el componente bíblico. Ustedes saben que se construyó después del diluvio, para salvarse de morir ahogados, digamos así, ¿no? En Kafka no.
En Kafka se construye para que ¿cómo decirlo?, en la cima, en el remate de la torre, se sitúe la ciudad obrera. Se comienza a hacer los cimientos, se comienza a construir parte de la torre, pero vienen otros constructores, 2 o 3 generaciones después, con progresos. El progreso en las técnicas de construcción, para estos nuevos constructores, cuando ven lo que se ha hecho, consideran que eso está condenado a la demolición, digamos así, ¿no? Ahora vamos a ver la dialéctica entre progreso y catástrofe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya los primeros constructores hicieron la torre, hicieron los cimientos y parte de la torre. Vienen los nuevos constructores con su cortejo de trabajadores y dicen, no, hay que destruir todo eso y recomenzarla. Kafka dice, bueno, lo importante aquí, si había que construir, demolerla o lo que fuere, eso era accesorio. Una vez que se ha instalado en los hombres la idea de la construcción de la Torre de Babel, y bueno, eso se fijará como una idea y todo lo demás es accesorio. ¿Sí? Lo importante es hacerla. Bien, van viniendo sucesivos constructores con progresos en materia de construcción. Entonces, ¿qué se suscitan? Sangrientos combates, batallas entre los viejos constructores y los nuevos, y los recién llegados. Estamos hablando de sucesivos, así son muchas, es una secuencia de constructores, ¿sí? Y de obreros. Dice, bueno, y creo que aquí uno no puede no reírse. Yo creo que quien lea Kafka sin una sonrisa involuntaria, es decir, de las buenas, esas que no mienten, es porque no lo han entendido. Kafka es un gran humorista, ¿no? Entonces, dice, bueno, no todo era combate sangriento, batalla, etcétera, etcétera. Había momentos de tregua. Fijémonos lo que era el momento de tregua. Obviamente que al pie de la Torre de Babel se habían construido barrios obreros. Pero claro, había unos barrios más lindos que otros. Entonces comienza la lucha entre los obreros disputándose los barrios mejores. ¿Sí? Entonces, dice, ya concluyendo la parábola, la he resumido de un modo muy misceláneo, digamos. Dice, hoy en las leyendas y canciones que se cantan en el pueblo en que se está construyendo la Torre de Babel, se espera con impaciencia inspirada el día de la anunciada catástrofe en que 5 golpes de un puño gigantesco tirarán para abajo para siempre la Torre de Babel. Punto, y dice, por eso hay un puño en el escudo de mi ciudad. ¿Qué nos ha brindado? Una historia de la humanidad, una historia de batalla, de combate, sangriento, etcétera, etcétera. La visión benjaminiana de la revolución es esto. Y cuando digo que no piensa en términos de organización antes de la toma del poder, tampoco piensa en la organización después, porque no hay después. Y en eso hay una frase de Kafka que Benjamin seguramente ha tenido muy en cuenta, ¿sí? Que es esta. Dice, el Mesías no llegará al último día, llegará un día después de su llegada. Vayamos a entender el tiempo de Kafka. Yo creo que para comprender la parábola genuinamente hay que atenerse a la tensión permanente que hay entre bello y horror. Es un oxímoron, ¿sí? Y no hacer recaer
el énfasis ni en bello ni en horror. Y eso es lo que Benjamin, podríamos decir, que en este título, esta pequeña parábola, se conjuga la concepción dialéctica, la concepción que Benjamin tiene de la dialéctica, que él llama dialéctica en suspenso. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia de producción de metáfora poética? En frotar dos palabras como si fueran dos yescas, y si tenemos suerte, salta la chispa. La palabra chispa está en la parábola de Benjamin, la chispa revolucionaria. La recepción entusiasta de Benjamin hacia los surrealistas procede de su frecuentación juvenil con su cuando eran amigos con Scholem y leían a un rabino del siglo XIII, llamado Abulafia. Este hombre buscaba el nombre de Dios. Y era curioso el modo de buscarlo, porque es una especie de surrealista o dadaísta precoz. Desparramaba palabritas sueltas, a veces letras sueltas, y las iba juntando, a ver si aparecía el nombre de Dios. Y había una revelación. Es decir, habría que distinguir lo que son las fuentes de inspiración procedentes de la teoría social revolucionaria, donde él se ha posicionado, descartando el debate no terciano, el debate sobre la organización, y lo que podríamos llamar una estética de la revolución. ¿Y quiénes son los inspiradores de la estética benjaminiana de la revolución? Proust, con la memoria involuntaria. Para Benjamin no hay futuro emancipado con un pasado oprimido. Kafka, que acabamos de referir, y no vamos a abundar más porque lo hemos detenido bastante tiempo. El nihilismo ruso, pero fundamentalmente el surrealismo. Si Adorno decía que la filosofía, que bajo el rótulo de filosofía analítica circula en ámbitos académicos, puede ser aprendida y enseñada por robots, se está adelantando lo que hoy está pasando en filosofía, con la neurofilosofía y el tema mente-cuerpo. Las lógicas no monotónicas, las lógicas difusas, las formas de manipulación, el conductismo que se ejerce a través de Internet. ¿Sí? ¿Para qué se está estudiando en filosofía el tema mente-cuerpo? Para perfeccionar, avanzar más en el ámbito de las teletecnologías, y creo que si la razón instrumental hizo un avance, yo creo que la cresta más alta que hoy hemos alcanzado en ese ámbito es Internet. Creo que a los frankfurtianos se los comienza a rehabilitar a partir de los años 80 y tantos. Pero circulan de un modo marginal. En nuestras universidades locales, en programas de filosofía contemporánea, Adorno, Benjamin y Horkheimer no figuran. Sí, sobreabunda Popper, Austin, Searle, Habermas, que es el sostenedor al menos de la socialdemocracia en su versión continental europea y en particular la alemana. Pero es que ellos fueron así. Es decir, en 1933 el Círculo de Viena, es decir, el positivismo, migra a Estados Unidos, también juntamente porque eran judíos, y que copan los ámbitos académicos y desalojan la filosofía oficial yanqui, que es el hijo pragmatismo, de John Dewey, William James, etc. Los viejos frankfurtianos fueron muy coherentes. No intervinieron en la vida académica. De vez en cuando lo llamaban a Adorno a dar alguna conferencia, pero ellos no entraron en la vida académica norteamericana.
Para los norteamericanos, el paso de los frankfurtianos o la estadía de los frankfurtianos en Estados Unidos pasó desapercibida. Las encuestas que hicieron las escribieron en alemán. ¿Cuál era el último refugio que les quedaba? Venían escapando era el lenguaje. Pero claro, una encuesta tiene sentido que uno la haga hoy y mañana la publique, porque al día siguiente ya está desactualizada. Fueron considerados pensadores menores, pero no es eso lo que hace que los desaloje de la vida académica, sino que es el potencial revolucionario y crítico, sobre todo del gran paquete que ellos llamaron industria cultural, sobre todo Adorno, Horkheimer. Benjamin se ha posicionado en esto, pero se ha posicionado de un modo metafórico, con una breve alegoría al estilo del Kafka de la muralla china. Describe un recital de pirotecnia que se da en Montmartre, el Sagrado Corazón, ¿sí? Y ¿qué pasa? Que él dice, bien, ¿qué espera esta masa? Fuego de bengala y esto. Si miramos más atentamente, si hay una multitud reunida, ¿y qué vemos allí? Como que sentimos un rumor similar al que hace el viento en los pliegues de una capa. Él cree entrever algo en ese rumor. Dice, si miramos más atentos las fiestas de masa, veremos que lo que la masa espera es una catástrofe, un fin de mundo, ¿sí? Y dice, estas fiestas de masa son ese lugar donde las masas se preparan para ese día en que fiesta y pánico, dos hermanos por largo tiempo separados, se den un abrazo y se alcen en un levantamiento revolucionario. Ahora, cuando visualizamos esto, ¿cuál es el sentido inconsciente de las masas en una fiesta donde conjugan pánico y fiesta? Ya oímos también ¿cómo decíamos? El coso del viento. El roce del viento. El roce del viento en los pliegues de la capa. Dice, ahora la capa se dio vuelta y nos muestra su forro escarlata. Los diagnósticos de la modernidad con la sociedad disciplinaria de Foucault, la sociedad de control de Deleuze, la Aufklärung, el iluminismo, que es autoritario, porque ahí se gestó, es decir, el neoliberalismo,
Eso lo digo, eso es una continuación que hago yo retomando un viejo filosofema de los frankfurtianos. Ellos dicen que el fascismo se gestó en el liberalismo clásico, siglo XVIII. El neoliberalismo es la consumación del fascismo. Es decir, que no hemos salido del fascismo, estamos en pleno corazón del fascismo, que ya no necesita obviamente de campos de concentración o de exterminio. ¿Por qué? Porque es un fascismo que no practica la explotación, practica la exclusión. Hoy, ser explotado es ser un privilegiado, porque es no ser un excluido. Que no debería sorprendernos ver a manifestantes, obreros, con pancartas que digan, por favor, explótennos. Las 200 empresas líderes del mundo, y esto es para dar cuenta de la exclusión, emplean de la masa laboral, del mercado laboral a nivel mundial, el 0,8%, quiere decir que la desocupación es estructural y por el momento, al parecer, irreversible.